Vamos a Romanos 6, 17. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 17, allí encontramos otro texto que dice esas palabras. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo, hablando de nuestra condición espiritual, que estamos muertos al pecado y vivos al Señor, en el versículo 17 dice: pero gracias a Dios, escuche, que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren, hermanos, Dios nos hizo libres por su sangre, nos hizo libres del pecado. Pero para que usted no termine esclavo del pecado otra vez, usted necesita crecer en la doctrina en la que fue entregado. Y si usted pregunta ¿cuál doctrina? Sencillamente la Biblia responde: esta es la única doctrina de Dios. Que no es una doctrina de religiones, es la doctrina de Dios, es la enseñanza de Dios, es la psicología de Dios, es la palabra de Dios. Aquella que el Espíritu Santo enseña, aquella a que el Espíritu Santo nos lleva a estar sujetos. Por eso el versículo 17 dice: pero gracias a Dios, aunque eres esclavos del pecado. ¿Sabe que el pecado tiene su propia doctrina? Toda la gente allá afuera son esclavas del pecado porque fueron adoctrinados por Satanás. Solo hay dos doctrinas en el mundo: la de Dios y la del diablo, no hay más. Y el que no le sirve la una, le sirve la otra. ¿Y sabe qué hacen los que son adoctrinados por Satanás? Pecan. ¿Y sabe qué hacemos los pecadores que somos adoctrinados por Dios? Empezamos a aborrecer el pecado y vamos dejando de pecar, aunque no dejamos de ser pecadores, hasta el día que venga Cristo y transforme y dejamos de ser pecadores por los siglos de los siglos. La doctrina pecaminosa dice: usted no puede. La doctrina bíblica dice: Cristo pudo. ¿Sí es así? O la doctrina pecaminosa dice: usted puede. La doctrina bíblica dice: usted no puede, Cristo puede. Confíe en Él. Por eso es necesario entender, hermano, usted fue llamado a ser discípulo del Señor, a aprender de Dios. Dios no quiere que ustedes aprendan de mí, quiere que aprendan de las Escrituras. Por eso, si usted llega a ser un discípulo de Cristo, sabrá si el que se para aquí predica doctrina de Dios o no. Sabrá si el que oye en la radio, en la televisión, predica doctrina o no. Yo a veces me pongo a escuchar muchas cosas que ustedes envían también a los WhatsApp. Y es el problema de estar como en 20 grupos distintos, le llega de cuanta cosa. Pero a veces escucho algunas cosas, la mayoría las borro. Pero hay muchos que no dicen toda la verdad, pero hay muchos que edifican con mucho de lo que dicen a pesar de que no dicen toda la verdad. No hay un ser humano en la tierra que diga la verdad como debe ser, excepto la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que seamos discípulos del Señor, y el que es discípulo del Señor es alumno de la Biblia. Alumno de la Biblia. El que es discípulo del Señor tiene como autoridad las Escrituras. No piensa, no opina, se somete a lo que la Escritura dice, interpretada por la Escritura de Génesis y Apocalipsis. No se somete a las circunstancias, se somete a las Escrituras. Y es maravilloso entender este principio. Hay otro texto en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo un momentico. Segundo Timoteo 2:15. Dice la Biblia: procura, porque usted tiene que esforzarse, yo tengo que esforzarme por hacer esto. Procura con diligencia que presentarse a Dios aprobado. Ahora, nosotros somos posicionalmente aprobados delante de Dios en Cristo,
Pero en la práctica nos toca esforzarnos por presentarnos aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, ¿cómo se presenta una persona delante de Dios como aprobado y sin vergüenzas? ¿Cómo? Dice el texto, usando bien la palabra de verdad. Y para usar bien las escrituras necesita estudiarla. Los mejores soldados fueron aquellos que aceptaron el entrenamiento para ser soldados, ¿cierto? Los mejores en el polígono fueron aquellos que se esforzaron por apuntar bien y seguir las reglas de quien le enseñó. Ninguno de ellos funcionó sin maestro. Estos días hablando con unos hermanos de la iglesia que fueron al ejército, ellos nacieron en el campo, crecieron en el campo, y cuando fueron al ejército le ganaban al polígono a muchos de los maestros. Dijeron, ustedes deben ser guerrilleros. No eran guerrilleros, eran campesinos que aprendieron a darle un pajarito allá desde distancia con una de pisto, una escopeta de chispún. Ahora con una mejor arma, pues mucho más fácil. Hermano, quien no sabe usar la Biblia no es un obrero aprobado. Hazle una pregunta, no la responda. ¿Cuántos de ustedes son obreros aprobados? Hay hermanos aquí que no saben ni cuántos libros tiene la Biblia. No saben. A veces les dicen un versículo y están al final de la Biblia y ellos están buscando al principio de la Biblia. Y algunos todavía dicen, como dice la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando. Será la Biblia suya porque la mía no dice eso, la del Señor no dice eso. Hermanos, usted y yo tenemos que ser discípulos, por eso la orden del Señor, vayan y hagan discípulos. Pero para ser discípulos tienen que ser probados y aprobados. Ninguna persona que sale de la universidad sale realmente aprobada. Sale intelectualmente, ¿cierto? Aprobada, pero en la práctica no. Por eso cuando se busca un trabajador se dice con tantos años de experiencia, porque el que sale a la universidad sale con conocimiento, no con práctica. Y el hecho de que usted lea la Biblia y sea un estudiante de la Biblia no indica que usted tiene práctica. Y la mayoría de creyentes bautistas tenemos un harto conocimiento bíblico y muy poca práctica. Tenemos una cantidad de creyentes pentecostales con poco conocimiento, pero con mucha práctica. Con mucha práctica. Y es maravilloso este principio, hermano. Necesitamos lo uno, necesitamos lo otro. Y vamos a 2 Tesalonicenses también, 2:15. 2 Tesalonicenses 2:15. Estoy dando un panorama, de pronto no sé si entra el tema que quiero entrar hoy, que es por qué estudiar la Biblia, hermano. ¿Por qué estudiar la Biblia? Pero quiero dar todo esto como introducción porque es necesario que usted entienda, usted debe ser un alumno de las Escrituras. Cuando usted estudia la historia del cristianismo, usted van a encontrar que la mayoría de los creyentes murieron por causa de este libro, solo por serle fiel al libro. Y muchos ejércitos iban por las casas buscando solo este libro, y el que tuviese este libro moría. Yo tengo el privilegio en mi biblioteca de tener como unas 8, 10 o 12 Biblias. Y hay días que a veces no leo ninguna de las 12, por estar ocupado en las cosas de Dios, pero no en el Señor. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que hermanos, escuchen, están firmes y retener ¿qué? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿A qué se debe la firmeza de un creyente? ¿A qué? Solo a la doctrina que sepa. Usted tiene que estar seguro de lo que cree. Bienaventurado el que está seguro de lo que cree. Bienaventurado. Bienaventurado el que no se condena en lo que cree, dice la Biblia. Pero el que duda, peca. Qué bueno es cuando uno se para en la raya y dice, así es. Así es. Estos días estaba escuchando el testimonio de un amigo que estudió con un profesor de filosofía que es ateo. Y el profesor una vez le hizo una pregunta, y es real lo que le estoy diciendo.
Le preguntó, ¿cómo es posible que usted le vaya tan bien en mi materia y a la vez se mantenga tan firme en su fe? Él sencillamente dijo unas palabras. Él le dijo, lo que pasa es que tu materia está en mi mente, pero mi Dios está en mi corazón. Así de sencillo. Tu materia está en mi mente, pero mi Dios está en mi corazón. Y leí toda la historia de lo que le aconteció charlando con ese profesor. Y es maravilloso este principio, hermanos. Si la escritura pasa de la mente al corazón y se une la mente y el corazón, y cuando hablo del corazón no hablo de este mango ni de los sentimientos, sino del ser. Cuando la Biblia controla mi ser, hermano, las circunstancias, las dificultades no nos mueven. No nos mueven. Porque Dios nos hace estar quietos y firmes. Por eso es interesante el texto. Así que, hermanos, estar firmes. Sí, pero para estar firmes tenemos que retener la enseñanza que nos han dado. ¿A cuántos de estos policías que trabajan en los antimotines, a cuántos de ellos los sacan a la calle sin entrenarlos? A ninguno. Y la mayoría están firmes. Porque yo me pongo a mirarlos a veces, se paran firmes con todo ese escudo. Y yo sé que algunos detrás de esos escudos están temblando. Pero se paran firmes y no se mueven porque hay una orden de atrás. ¿Quién los adoctrinó? Que estén quietos. Si les dicen retrocedan, retroceden. Si dicen para adelante sin importar el peligro, que estén. Lo mismo pasa en el ejército. Según el adoctrinamiento que se le dé a los soldados, así combatirán. Y lamentablemente la vida de muchos de nosotros muestra que no hemos sido discipulados. Porque ante el menor peligro, huimos. Ante el menor peligro, echamos para atrás. Ante el menor peligro, negamos al Señor. Si usted se pregunta por qué los musulmanes son capaces de amarrarse en una bomba en su cuerpo, meterse en una multitud de gente y explotar juntamente con la gente, ¿cuál es la respuesta? Sencillo, discipulados. Eso es todo, ¿o no es así? Los discipularon, desde chiquitos los entrenaron para hacer eso. Le metieron en su cabeza que su Dios, Alá, los va a premiar si mueren matando unos cuantos orientales, unos cuantos occidentales. Y ellos se creyeron todo eso y les queda fácil hacerlo. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos. Dios no nos mandó a que usted fuera cristiano. Cristianos nos hace el Señor por la fe. Él nos mandó a ser discípulos. Y un discípulo es un aprendiz, uno que estudia las Escrituras, uno que realmente es esclavo de la Escritura. Ama la Biblia, estudia la Biblia, vive la Biblia. Decisiones como las que tomó Esdras, por las cuales el Señor lo levantó. Y esas decisiones fueron sencillas. Dispuso su corazón para investigar las Escrituras. Dispuso su corazón para poner en práctica lo que había investigado. Y dispuso su corazón para enseñar lo que practicaba. Y así se convirtió en el gran maestro en el reino de los medos persas. Y con licencia del rey Artajerjes fue enviado a Jerusalén con una orden: vaya y enseñe las Escrituras, y al que no quiera, mátelo. Con esa orden fue Esdras. Al que no quiera, mátelo. En cambio, nosotros hoy en día nos toca: al que no quiera, déjelo. Porque ¿qué podemos hacer? Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que usted a veces no lo oye y yo no lo oigo. ¿Sabe que el creyente que no se somete a la Escritura muere? Espiritualmente muere. En el sentido no de que pierda la salvación, sino que su vida espiritual mengua y lo controla el mundo. Espiritualmente vive muerto, como si estuviera muerto, porque vive sirviéndole al mundo y ocupado en las cosas del mundo. Pero el que crece espiritualmente triunfa en el mundo, no porque tiene lo que quiere, sino porque el mundo no lo vence. Porque el mundo no lo vence. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos. Vamos al libro de Hechos. Yo quiero mirar algo así por encima de Hechos. Todavía mantengan el título ahí, que creo que no voy a entrar hoy a ese título.
Porque en el libro de Hechos, donde estudiamos el trabajo de la iglesia primitiva del evangelismo, que todos los que creían iban por todas partes compartiendo el evangelio. Y es maravilloso, hermanos, donde quiera que uno va a compartir el evangelio. El viernes fui al mercado a comprar algo del almuerzo para hoy. Y hace 4 años atrás íbamos a comprar carne así para los asaditos que hemos hecho a un lugar. Y yo le compartí el evangelio a ese muchacho. Y esta vez, cuando me vio, hola amigo, ¿por qué no has vuelto? Y de una vez expuso su corazón, lo abrió. Y en cierta manera me reclamó porque no había vuelto a compartir la palabra. Y tuve el privilegio, hermanos, de compartirle en 10 minutos el evangelio nuevamente, exhortarle y mostrarle por las escrituras que él necesitaba al Señor. Pero me sorprendió solo una cosa, el reclamo que él me hizo de que yo no había vuelto. Me dijo, ¿por qué? Le dije, hermano, porque es que a la iglesia llegó un hermano, ya se fue, por eso volví, que tenía también una carnicería y le estábamos comprando a él. Pero se fue, ahora vuelvo otra vez aquí. Pero es interesante, hermanos, que la palabra de Dios da fruto. Pero ahora, viniendo ya para acá y pensando en el tema, dije, tengo que volver a discipular. Tengo que volver a... Porque posiblemente nació, pero no hay quien lo críe. Me preguntó, ¿dónde queda la congregación? ¿Dónde se congregan y qué horarios tienen? Se los dije. Pero él solo no va a llegar. Él solo no va a llegar. Me toca ir a discipularlo. Miren lo que dicen las escrituras. Y vamos al libro de Hechos y vamos a empezar desde el capítulo 2 del libro de Hechos, porque quiero hacer un recorrido por el libro de Hechos de cómo la iglesia primitiva y especialmente los apóstoles tomaron en serio el trabajo de discipular, y la iglesia se tomó en serio el trabajo de ser discipulados. Y hermanos, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la mayoría de los creyentes no leen la Biblia. No leen la Biblia por andar leyendo otros libros que sacaron de la Biblia. Y cualquier consejería, leas el libro de tal, fulano tal. No, vaya a leer la Biblia. La iglesia primitiva tenía otros libros aparte de la Biblia. Sí, los tenía, pero realmente el libro que más leían era la Biblia. Una vez Pablo le dijo a alguien, ven a visitarme, tráeme los libros, especialmente los pergaminos. Hermanos, ¿cuántos libros ha leído usted en la vida? ¿Y cuántas veces ha leído la Biblia? Conozco un cristiano que se ha leído los de Don Quijote, esos que son así, y muchos otros libros que son así. Le encanta la lectura, pero nunca ha leído completamente la Biblia. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42, en esta actitud de la iglesia primitiva. Todos los que habían creído, voy a leer desde el 41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, ¿fueron qué? Bautizados. ¿Y qué pasó? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Es interesante este principio. No perseveraban en los cultos, perseveraban en la doctrina. El culto es parte de la doctrina. Si usted se reúne, debe ser parte de una verdadera educación. Pero ¿cuál es el principio verdadero de un discípulo? Primero, y es una de las cosas, hermanos, que vamos a hacer de aquí en adelante, y lo vamos a compartir después, si Dios lo permite, en la reunión. Espero que se queden todos. Es que una iglesia verdadera no acepta en su membresía creyentes sin bautizar. Porque no debe existir en la iglesia una persona que se atreva a decir que ha creído en Cristo y no haya bajado a las aguas. Por lo tanto, es la tarea de nosotros bautizar a todos los que realmente han dicho que han creído. Todo el que ha creído debe ser bautizado. Porque el bautismo es la identificación pública de que soy del Señor. Porque el bautismo es un testimonio público de muerte y resurrección. Es una identidad con Cristo. Usted puede salir allá afuera y sale el policía. Su cédula. ¿Pero para qué, hombre? Yo nací en Colombia, soy colombiano. Su cédula. Sin cédula no se identifica como colombiano. ¿Cierto? No se identifica. Y es necesario, hermano, entender ese principio. Sin bautismo no hay identidad con Cristo. No porque el bautismo me salve,
sino porque es la manera que Dios estableció para que usted se identifique con Jesús públicamente, ante la gente, ante los demonios y ante los santos ángeles, de que Cristo ha comprado su vida y que Cristo lo ha resucitado para que usted sea luz en el mundo. Y la cena, el bautismo, de hecho, es la base para que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones de la iglesia. No porque eso nos salve y no porque eso nos lleve a disfrutar las bendiciones, sino porque la identidad de nosotros con Cristo, públicamente hablando. Por eso el texto dice: vayan y hagan discípulos. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Bautizarlos. Entonces, en la iglesia verdadera, una persona que se bautiza, sea o no sea creyente, lo identificamos como creyente. Porque hay gente que se bautiza y no lo es, ¿cierto? Pero a la vez, una persona que no se bautice, no se identifica como creyente. Así funcionaba en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto. Así que los que recibieron su palabra, porque una evidencia de haber recibido la palabra, de haber creído la palabra, es el bautismo. Así que los que recibieron la palabra, los que la creyeron, ¿fueron qué? Bautizados. Y se añadieron membresía. Aquel día, como 3,000 personas. Pero lo que quiero centrarme es el versículo 42. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted y yo estamos sujetos a la doctrina de los profetas y los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes han sido alumnos del apóstol Pablo? ¿Cuántos han sido alumnos del apóstol Juan? ¿Cuántos han sido alumnos del profeta Elías? ¿De Isaías? Ellos siguen siendo el fundamento de nuestra fe. Dios quiso usarlos a ellos para poner el fundamento para toda su iglesia. Y como yo les decía, pregunta: ¿los bautistas creen en los profetas y los apóstoles? Sí. Sí, claro que sí. Pero solo en aquellos que Dios usó para enseñarnos. Y nos siguen enseñando y nos sometemos a ellos. Y como les dije alguna vez, si alguien les pregunta: ¿en su iglesia hay profetas? Sí. Y no podemos hacer nada sin lo que ellos dicen. Estamos sujetos y esclavos a lo que ellos dicen, y tenemos que morir por lo que ellos dicen. ¿O no es así? Así debe ser, porque estamos sujetos a las Escrituras. Este es el fundamento de nuestra fe. Y Dios usó a sus apóstoles, a sus profetas, para que hoy, pastores, maestros y evangelistas, edifiquemos la iglesia con el fundamento de las Escrituras, con la doctrina que a través de ellos nos llegó. Por eso dice: perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Cuando usted va a analizar una iglesia, usted no debe decir si es bautista, si es pentecostal, si es metodista, si es presbiteriana. Solamente hay dos opciones: es bíblica o mundana, no más. No más. No más. No hay más doctrinas, ¿o no? Bíblica o mundana. En la cosmovisión de Dios solamente hay dos opciones: bíblico o mundano. Y lo mundano es satánico. La doctrina, ¿cierto? La doctrina mundana es satánica. Por eso es maravilloso entender estos principios. Y Pablo dice que muchos discípulos y ministros de Satanás enseñan cosas erróneas al pueblo de Dios. Por eso es necesario entender estos versículos. Y en el capítulo 5, versículo 28, vamos allá de Hechos, 5:28. En el 5:28, el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron encarcelados, fueron latigados, apaleados por causa del evangelio. Y los líderes de Israel les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, hablar la doctrina que Jesús les había enseñado. Y esto es algo que usted y yo, hermano, tenemos que hacer. Y este versículo usted tiene que grabárselo en su corazón, aprenderlo y hacerlo. Porque en muchas partes a usted lo van a mandar a callar como creyente y usted tendrá que tomar decisiones. Se calla o habla, pero tiene que hacerlo con amor y con respeto también. No es contender, es dar testimonio del Señor. Y no sea testimonio tanto con las palabras, sino con la vida. Con la vida. Ellos dicen: no os mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre, porque la doctrina verdadera lleva un solo nombre, uno solo. ¿Cuál es? El nombre de Jesús. La doctrina verdadera se enseña solamente en nombre de un solo nombre, en el nombre de Jesús, no más. ¿Y qué dice el texto?
¿Y ahora qué? Habéis llenado a Jerusalén ¿de qué? De vuestra doctrina. Mire, los discípulos tomaron en serio la tarea. Vayan y hagan discípulos. Y él dice, ¿dónde primero? En Jerusalén. Y aquí hay un testimonio bíblico de que cumplieron bien la tarea en su propia casa. Ya habían llenado Jerusalén de la doctrina. Ahora les tocaba salir. Pero resulta que los discípulos, igual que nosotros, nos quedamos amañados. Donde nos reciben, nos quedamos amañados. Ya habían llenado la ciudad de la doctrina. Y el Señor les dijo, no solamente en Jerusalén, ahora toca ir a Judea, a Samaria, hasta lo último. Pero como no querían salir, y los hermanos tenían su casa, su carro, ¿cierto? Por no decir que su casa y su burro, bueno, amañados. Entonces el Señor levanta la persecución para que vayan a otro lado. Ya habían llenado Jerusalén, tenían que seguir el resto, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Pero es testimonio maravilloso de que la doctrina de Dios ya había llenado Jerusalén de alguna manera. Y los líderes religiosos estaban preocupados. La Iglesia Católica se preocupó porque los evangélicos iban de puerta en puerta adoctrinando a sus ovejas. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron lo mismo. Tomaron la decisión de salir puerta por puerta a adoctrinar a sus ovejas para que se devolvieran. ¿Y saben qué es lo triste? Que lo han logrado. Hasta pastores se han devuelto a la Iglesia Católica. ¿O no es así? Gente que nunca fue, pero volvieron allá. No porque la religión sea algo malo, sino porque la doctrina que las religiones tienen no es doctrina bíblica. Nunca juzguen una religión, juzguen la doctrina. No juzguen personas, juzguen la doctrina, porque el problema en las personas es igual en todos, pecado. El problema está en la enseñanza que cada uno de nosotros tiene. Y la persona que no quiere dejarse cambiar su manera de pensar no puede ser discipulada, hermano. No puede ser discipulada. Porque el discipulado es cambiar la manera de pensar de otra persona para que piense de una manera distinta. Por eso cuando estudiamos el tema de ¿por qué estudia la Escritura? Vamos a mirar eso. Por eso, como yo les he dicho muchas veces, yo no puedo respetar la manera de pensar de ninguno de ustedes, de ninguno, hermano. Ni usted de la mía. Tenemos solamente que respetar la manera de pensar de Dios. Y cuando usted y yo hablemos como Dios habla, entonces ya no tendremos que luchar porque estamos de acuerdo. Pero mientras tanto tendremos conflicto. Hermanos, ¿tiene usted permiso para vivir una vida distinta a la mía y yo una vida distinta a la suya siendo los dos hijos de Dios? ¿Tiene usted permiso para tener un hogar distinto al mío y yo uno distinto al suyo siendo los dos hijos de Dios? Entonces, ¿por qué tenemos hogares tan distintos? Con hijos, con principios distintos, con permisos distintos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos la misma doctrina. Aunque somos del mismo rebaño, no tenemos la misma doctrina, porque a veces nos adoctrinan los libros y muchas otras cosas, menos la Escritura. ¿Y cuál es el plan de Dios? Vamos a Efesios un momentico. Vamos a Efesios, vamos a Efesios un momentico, por favor, y después regresamos a Hechos otra vez. Porque tenemos que entender el propósito de Dios, y esto que le estoy diciendo no es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. A ellos los constituyó para traernos la verdad. Y a otros evangelistas, pastores y maestros, esto los constituyó para llamar las ovejas y pastorear las ovejas. A los unos para poner el fundamento, a los otros para llamar y cuidar las ovejas. Versículo 12, Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo. ¿Cierto? A fin de perfeccionar la obra para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo. Eso lo hacen los 5 ministerios: profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. O sea, la Biblia más el resto de ministerios. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 13. Hasta que todos, escuchen, todos, lleguemos a ¿qué? A la unidad de fe, o sea, a las mismas convicciones, a la unidad de ¿qué? Del conocimiento. Y para tener el mismo conocimiento de Dios, todos tenemos que ser discipulados y entrenados de la misma manera, y en otras palabras, por el mismo libro.
y por el mismo maestro. Y el maestro suyo no soy yo. Si quiere tener unidad con la Biblia, el maestro suyo no soy yo. El maestro suyo debe ser el Espíritu Santo. Pero para que usted sea un alumno del Espíritu Santo, usted tiene que ser alumno de las Escrituras de manera personal. Hago una pregunta aquí a este muchacho que sí. Ahora, ¿cuántas veces comió ayer? ¿3? ¿Desayunó, almorzó y comió? ¿Sí? ¿Duda o fueron más? Creo que más, ¿eh? Está dudando porque creo que fueron más. Listo. ¿Cuántas veces leyó la Biblia ayer? Ni una, ¿cierto? Y no es que le quiera acercar mal a él, es que es triste la situación en que estamos viviendo. No somos alumnos del Espíritu Santo. Y yo no quiero que usted sea mi discípulo, hijo. Quiero que sea discípulo del Señor. ¿Qué discípulo? Y para que sea discípulo, usted tiene que ser alumno de la Biblia todos los días. Es más importante tu relación con Dios que tu trabajo con tu cuñado. Bueno, así es. ¿Cierto? Sí. Y solo haciéndolo uno, hará lo otro bien. Y puede hacer las dos cosas sin dejar de hacer la una y sin dejar de hacer la otra. Solo es administración del tiempo y prioridades en nuestra vida. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, o sea, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Y el versículo siguiente nos dice ¿por qué? Dice, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por todo viento ¿de qué? Y si usted no conoce la doctrina verdadera, si usted no es discípulo de Cristo, usted lo arrastra cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa lo arrastra. Cualquier cosa lo arrastra, hermanos. Va en pos de lo que sea. Usted se convierte como el tamo. Cualquier viento lo mueve de su lugar. Y lamentablemente así es todo creyente que no estudia la Biblia. Que no estudia la Biblia. La mayoría de creyentes que estudian la Biblia y crecen en la Biblia se comprometen con Dios y con la iglesia. La mayoría que no estudian la Biblia no tienen compromiso con Dios ni con la iglesia. Para ellos es más importante lo secular y lo humano que el reino de los cielos. En cambio, el que estudia la Biblia y crece es capaz de renunciar al mundo y dejar las cosas del mundo para servirle a Dios por nada en el mundo, pero por el conocimiento solo de Dios, lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo dejó todo por una sola cosa, solo una cosa. ¿Cuál fue? Conocer a Cristo nomás. Todo lo consideró como estiércol por una sola razón: conocer a Cristo. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y es interesante mirar esto, hermanos, porque es necesario que entendamos la necesidad de ser adoctrinados, de conocer la doctrina y crecer en la doctrina. Vamos para Hechos otra vez, porque el recorrido que quiero hacer es con Hechos. Hechos. Al 5:42, estábamos en el 5:28, ¿cierto? Pero vamos al 5:42, porque realmente los discípulos y la iglesia primitiva se tomó todo esto en serio, hermanos. El hecho de hacer discípulos. El 5:42, a ver, iglesia, todos unidos, vamos a leer el versículo 42. Leamos todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Cómo se sentiría usted o qué haría usted si yo empiezo todos los días a ir a su casa a estudiar la Biblia? ¿Qué pasaría si yo les dijera, hermano, vamos a hacer culto todos los días aquí, en este lugar? La verdad, hermano, sin molestarlos, pero tendría más de un enemigo. Más de un enemigo. O algunos ya, es que usted no cree que nosotros trabajamos, no cree que tenemos familia, no creemos que esto, no creemos que aquello, no cree que debemos descansar. Lo haríamos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que casi todos los días usted y yo de alguna manera somos adoctrinados por el mundo, a través de la televisión, a través del celular, somos adoctrinados 24 horas. El mundo nos adoctrina con ese coco celular que cargamos ahí. El televisor nos adoctrina todos los días, ahora así. Y la Biblia no. La Biblia no. Miren, hermanos, todos los días, escuchen, todos los días la iglesia primitiva
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Algunos van a decir, es que eran otros tiempos, hermano. Sí, pero los mismos pecadores. Pero habían tenido un encuentro real con Cristo y habían aceptado el reto de Cristo. ¿Cuál es? Ser discípulos. Ser discípulos. Sigo con otra pregunta, me dejan preguntarme. ¿De qué sabe más? ¿De pulpas o de la Biblia? ¿Quién sabe más? De pulpas. ¿Por qué? Porque es lo que practica todos los días. Ahora, hágase la pregunta usted. ¿Qué sabe usted más? Y responde con sinceridad. Usted sabe más de aquello en que se ocupa todos los días. Y eres maestro de eso, hermano. Eres maestro de eso. Ahora, no está mal que sepas eso. Lo que sí está mal es que eso ocupe el primer lugar en su vida antes que la escritura. Eso está mal. No está mal que usted sepa de todo. Al contrario, Dios quiere que sepa de todo. Pero como prioridad, que las escrituras sean la razón de todo eso. Porque lo contrario, usted no es discípulo del Señor, sino del mundo, de la empresa, de lo que sea, hermanos, de lo que sea. Y espero, hermanos, que ustedes estén escuchando lo que la Biblia dice y no el desafío que les estoy haciendo de mi boca, aunque también lo escuchen. Porque Dios quiere que seamos discípulos y queremos realmente, hermanos, con la reunión de esta noche esta tarde mostrarles que queremos hacer un cambio. Para eso logramos que todo mundo sea discipulado y todo mundo pueda estar discipulando y creciendo. Porque la verdad no quiero, hermanos, no quiero que usted llegue a la presencia de Dios como un obrero avergonzado, sino uno que no pasa vergüenzas porque aprendió a usar bien la palabra de verdad. No para el gusto suyo, sino para la gloria de Dios. No para el gusto suyo, sino para la gloria de Dios. Y tenemos que trabajar en esto. Vamos al 11:26 del libro de Hechos. Al 11:26. Porque todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que les enseñaron los apóstoles. Ellos fueron los maestros de ellos. Ellos aprendieron de Jesús. Jesús les enseñó así. Y la iglesia primitiva aprendió así y continuaron así hasta el año 300 más o menos de Cristo, de nuestra era. De ahí para acá, todo cambió. Y muchos dicen, estamos en el siglo XXI. Sí, estamos en el siglo XXI, pero Dios no ha dejado de ser el Dios, ni su metodología ha dejado de ser su metodología. En el 11:26, hablando de la iglesia que se formó en Antioquía, dice la Escritura, voy a leer desde el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Estos dos eran dos grandes maestros de las Escrituras en la iglesia primitiva. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y dice, y se congregaron allí, ¿cuánto? Allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, escuche, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Primera vez se les llamó cristianos. Aunque en ese entonces el cristiano era un despectivo. Como decir hoy en día los evangélicos, ¿cierto? Los protestantes, era un despectivo, por sencillamente identificarlos con Cristo. Pero la verdad es una gran bendición. Es una gran bendición que nos digan protestantes, evangélicos o cristianos, porque nos identifican con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante es esto: aquellos varones, Bernabé y Saulo o Pablo, ellos tenían sus ocupaciones, pero llegaron a Antioquía, donde vieron que el Espíritu Santo estaba obrando y se quedaron. ¿Qué se quedaron haciendo? Enseñando. Y si uno se queda enseñando es porque hay alumnos, hermanos, porque hay alumnos. Hermano Anderson, ¿cuántos alumnos ya hay para el seminario? 5. ¿Cuánto tiempo venimos buscando? Unos 20. Casi un año. ¿Y hasta ahora hay? 5. Y eso que la mayoría es gratis, ¿cierto? Lo que ellos van a pagar es muy poquito, la mayoría es gratis. ¿Sabe por qué? La mayoría no quiere estudiar.
Razón a veces de los cultos los miércoles, la mayoría no quiere estudiar. No quieren seguir procesos, no quieren llenar libros, no quieren responder preguntas. Solo quieren oír, mas no hacer. Y espero que usted reflexione delante de Dios. Porque Dios dice, yo no quiero oidores, quiero hacedores. Gente que haga, no que oiga, sino que haga. Pero para hacer también hay que aprender a oír con fe. Con fe. Por eso es maravilloso mirar esos textos. Vamos a otro texto que está en el capítulo 15, que es donde está básicamente el gran concilio de Jerusalén, que es lo que vamos a hacer esta tarde, porque las reuniones que hacemos nosotros son también ordenadas por Dios, y en la iglesia primitiva las hacían. La primera reunión de la iglesia fue esta, donde se sentaron a tratar asuntos, problemas, dificultades que hubo en la iglesia, aunque hay una anterior, ¿cierto? Que es Hechos 6, donde se presenta el primer problema, y se reunieron y tomaron decisiones. La segunda fue en 1 Corintios 15, donde realmente hubo problemas, discusiones y casi que se tiran de las mechas los discípulos allí. Porque en el versículo 2 del capítulo 15 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeñita. Con ellos se dispuso que subiesen a Jerusalén a reunirse, y se reunieron. Pero en el versículo 35 del capítulo 15 dice la escritura, y Pablo y Bernabé, porque ellos iban por las iglesias llevando las decisiones que se tomaron en Jerusalén, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando ¿qué? La palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Dos cosas que la iglesia siempre ha hecho y debe hacer: discipular y evangelizar, discipular y evangelizar. En otras palabras, enseñar y anunciar el evangelio. Enseñar y anunciar el evangelio. Uno anuncia el evangelio para conseguir discípulos y enseña la palabra a los discípulos. Básicamente la evangelización es la inscripción de nuevos discípulos a la escuela del Señor. La evangelización es la inscripción, la manera de inscribir nuevos discípulos a la escuela del Señor. Por eso, hermanos, usted tiene que ser alumno. Y en la iglesia debe haber escuela. Debe haber escuela. Y quiero que oren, hermanos, a ver si Dios nos da la gracia de tener maestros para formar una escuela, donde haya capacitación para todos ustedes. Que nadie tenga excusa. Donde podamos discipularlos en el día y en la noche también. En la noche también. A las 3 de la mañana. Bueno, levantemos a las 3 de la mañana a estudiar. Antes de entrar al trabajo, ¿puede 1 hora? Listo, vamos a las 5 de la mañana a estudiar. Que después del almuerzo, vamos a almorzar entonces y estudiamos después. Pero que todo el mundo sea discipulado. Por eso dice, a tiempo y fuera de tiempo. Porque debe ser en todo momento que usted y yo tengamos tiempo para estudiar. Vamos a otro texto, que es el capítulo 17, versículo 11. 17:11. Está la gente de Berea, que tenemos mucho que aprender de ellos. Esto ya es fuera de Jerusalén, pero es la iglesia primitiva. Hechos 17, versículo 11. Voy a leer del 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, no porque tenían más plata, sino porque eran más humildes para escuchar, más receptivos y más pendientes de las cosas. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, ¿qué? Para ver si estas cosas eran así. Mire, hermano, yo no sé cuántos de ustedes se van para la casa, como los bereanos. Escucharon el sermón aquí, se van para la casa a repasarlo toda la semana para mirar si el pastor dijo la verdad o no. Algunos se van a almorzar, pastor, pero no a escudriñar la Biblia a ver si el pastor dijo algo correcto. Por eso el texto dice, estos eran más nobles que los que están en los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, de recibirla con fe, ¿cierto? Escudriñando todos los días, cada día. ¿Qué escudriñaban? Las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Cuando coloco los bosquejos ahí, la mayoría los escriben, toman fotos con el WhatsApp. Pues váyanse para la casa y empiezan a investigar, vamos a ver si esto es verdad. Y si no es verdad, vengan, corríjanme y me ayuden a crecer a mí. Pero si no, crecerán ustedes y sus alumnos también.
Y el siguiente versículo dice: así que creyeron muchos de ellos. ¿Y por qué? Porque realmente escudriñaron que eso era verdad. Y para creer es mejor escudriñar si es verdad, porque lo contrario usted no cree. Y si cree sin saber que es verdad, usted cree sobre una mentira. Lo que hay que creer es la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Nos hace libres. Entonces, hermanos, qué bueno hacer las cosas. Y un versículo más, 2 versículos más y terminamos. El 18:11. 18:11. Dice la escritura, voy a leer desde el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Recuerden que está en Corinto, esta iglesia difícil de Corinto. Esto es antes de que la iglesia sea fundada. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, ¿qué hizo él? Y se detuvo allí, ¿cuánto tiempo? 1 año y 6 meses. ¿Qué haciendo? Enseñándole la palabra de Dios. Haciendo discípulos. Porque el trabajo, no se puede hacer discípulos si no se enseñan las escrituras. Nosotros podemos decir, tenemos 150 miembros en la iglesia, sí, pero ¿cuántos discípulos? Yo le hago una pregunta a usted como padre: ¿cuántos hijos tiene usted y cuántos discípulos tiene usted de sus hijos? Porque usted puede tener 2 o 3 hijos, pero pregunta, ¿cuántos de esos son discípulos suyos? O sea, ¿cuántos de esos están aprendiendo de usted para hacer lo que usted hace? La mayoría de nuestros hijos no son discípulos, nosotros son discípulos del gobierno, son discípulos de los colegios, pero no discípulos de nosotros. Son nuestros hijos, sí, pero nuestros discípulos. Como dice la propaganda, ¿dónde están tus hijos hoy? ¿Quién los está entrenando? ¿Quién los está discipulando? ¿Quién los está corrigiendo? Y el 18:26. Voy a leer desde el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Interesante, ¿no? Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No más. Había sido bautizado, pero no había sido discipulado. Y era elocuente, pero no enseñaba lo que debía enseñar. Hablaba con mucha elocuencia las escrituras, y posiblemente muchos los que no sabían lo oían, pero lo escucharon todos que sabían. Una pareja, miren lo que dice el versículo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando, es el problema, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que sí conocían las escrituras, conocían al Señor, habían sido bautizados por el Espíritu Santo, no por Juan, le tomaron aparte. ¿Y qué hicieron? Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Lo discipularon. No lo desanimaron, lo cogieron aparte. Venga para la casa, muchacho, excelente, elocuente, muy bien, pero no todo es así. Venga para acá, lo enseñamos. Porque es muy fácil criticar a alguien, pero es un complique ser su maestro. Ser su maestro es otra cosa. Es muy fácil juzgar a alguien, pero otra cosa es decirle: venga para acá, yo le enseño. Y Dios quiere que usted y yo seamos maestros de otros. Y escuche lo que dice la Biblia. Y no solo eso, sino Él quería seguir su camino. Y queriendo Él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos. Escuche, a los discípulos en otra región, no a los hermanos, a los discípulos, que le recibiesen. Y llegado Él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, ahora sí, refutaba públicamente a los judíos. Antes era judío que hablaba elocuentemente, ahora judío que refutaba a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Mire, antes predicaba el bautismo de Juan, ahora no predica el bautismo de Juan, ahora predica a Cristo Jesús, que para los judíos era un tropezadero, era un grave problema. Por eso, hermanos, quiero terminar esta mañana solo haciéndole la pregunta: ¿eres hijo de Dios, pero también eres discípulo de Cristo?
No responda así si no eres alumno de la Biblia. Leer Biblia no es ser discípulo. Para ser discípulo hay que estudiar la Biblia. Y el principio de ello es la lectura, que es distinto. Muchos leen pero no estudian. Y para ser discípulo necesita estar bajo la autoridad de un maestro también. Así que, hermanos, por favor, Dios te envió y nos envió a ser discípulos. Pero el primero que debe ser discípulo soy yo. El primero que debo ser discípulo soy yo. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio, Señor, de ser hijos tuyos. Nos gozamos en ellos, nos alegramos grandemente en ser hijos. Pero tú nos llamaste a ser más que hijos, a ser discípulos tuyos, colaboradores tuyos, participantes de la obra tuya, siervos tuyos en la obra tuya, Dios. Miembros de una familia donde todo el mundo trabaja y aprende a hacer el trabajo que tú has enseñado a tu familia. Aquí estamos delante de ti. Yo quiero rogarte, Dios, que tú, Señor, escudriñes el corazón de cada uno de nosotros, nos muestres dónde estamos y nos encamines por el camino tuyo. Y nos dé la gracia de ser verdaderos discípulos tuyos. Gracias por el alimento espiritual. Y ahora, Dios, que vamos a almorzar, te ruego en el nombre de Jesús que por favor, Señor, santifiques y bendigas este alimento para que todos comamos y disfrutemos de la provisión material también que nos has dado. Gracias por la manera en que tú provees las cosas. Gracias por las personas que has usado, Dios, para que haya alimento en esta familia. Gracias por las manos que has usado para que sean preparados los alimentos, y ahora oramos para que los santifiques y podamos comerlos todos juntos. La bendición sea para tu pueblo en el resto de actividad, y oro para que como hijos tuyos nos quedemos, Dios, para tratar ahora los asuntos del reino, ponernos de acuerdo en lo que estamos haciendo y queremos hacer, y oramos para que podamos hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Oro para que haya más compromiso en cada uno de nosotros contigo y también con el rebaño. La bendición sea para con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.